Buenos días. Hablaremos sobre el capítulo 4 del desarrollo de la perspectiva teórica. Bueno, dice que la perspectiva teórica es un paso de investigación que consiste en sustentar teóricamente un estudio, que una vez que ya se ha planteado el problema de investigación. Según Sampieri, propone que cuando ya se ha planteado el problema de estudio, es decir, que cuando ya se tienen los objetivos y preguntas de investigación y se ha evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio. Es importante analizar la investigación, o sea, investigaciones previas y antecedentes sobre dicho tema para encuadrar el estudio, y asimismo Sampieri aclara que un marco teórico no es lo mismo que una teoría. Entonces, después como de definir el desarrollo de la perspectiva teórica, podríamos dar un ejemplo. Digamos que al ocurrir un accidente laboral, en el caso de que un empleado pierde un miembro superior, la compañía pasa un reporte sobre dicho accidente. Debido a esto, ya por parte pues, de la ARL se abre una investigación en donde dicho investigador debe desplazarse al lugar donde sucedieron los hechos y de forma exhaustiva realizar un análisis de cómo y por qué ocurrió dicho accidente, teniendo en cuenta dentro de su investigación los antecedentes tal vez de salud pues, que ya trae normalmente el empleado. Dentro del desarrollo de la perspectiva teórica hay unas funciones que son las siguientes. Primero, prevenir errores cometidos en otras investigaciones. Segundo, la orientación de cómo desarrollar el estudio. Tercero, se amplía el horizonte de estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. Cuarto, documenta la necesidad de realizar el estudio. Quinto, establece hipótesis o afirmaciones en donde se somete a pruebas en la realidad para saber si es viable establecerlas. Sexto, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Y séptimo, se provee de un marco de referencias para interpretar los resultados del estudio aunque podamos no utilizarlo por no estar de acuerdo. Además de las funciones se comprenden dos etapas. La primera sería la revisión analítica de la literatura, que consiste en extraer ideas de material de trabajo como consultas, bibliografías, etc., que nos sean útiles en la información para el problema de investigación, teniendo en cuenta que dichos materiales sean muy bien seleccionados y recientes, ya que no todos los documentos de la web son dignos de tomarse en cuenta. Debemos filtrar y no utilizar los que constituyan simplemente opiniones. El segundo sería la construcción del marco teórico. Podemos obtener una información más viable de libros, artículos de revistas y potencias o trabajos presentados en congresos, simposios, eventos similares, ya que cuenta con el respaldo de una información más especializada. Mertens y Kreuer proponen una revisión que se aplica prácticamente a cualquier referencia que implica recolección y análisis de los datos. Por ejemplo, la revisión de una referencia primaria en la cual, primero, se plantea el problema. Segundo, se da un paradigma del investigador. Tercero, sería el diseño. El cuarto sería la muestra, o sea, el tamaño, las características de participantes y el método de selección. El quinto sería estrategia de análisis y tipos de análisis realizados. Y el cuarto serían los resultados y la discusión. Bueno, a la hora de seleccionar las fuentes primarias con las cuales se elaborará el marco teórico, debemos pues como plantearnos algunas preguntas. La primera sería, ¿la referencia se relaciona con mi problema de investigación y cómo se relaciona? Segundo, ¿qué aspectos trata? Tercero, ¿ayuda a una realización más rápida y profunda de mi estudio? Si realmente pues es algo que me va a ayudar a evolucionar con la investigación. Y cuarto, ¿desde qué óptica o perspectiva aborda el tema? Serían esas pues como las preguntas que nos plantearíamos en este caso.
aunque algunos investigadores consideran que no siempre se debe apoyar en obras preparadas en el extranjero, porque la información que se presenta de pronto fueron elaboradas para otros contextos y situaciones. Aunque es cierto, no implica que se deba rechazar el material. Tal vez la cuestión acá puede ser saber cómo utilizarla. Por ejemplo, si nosotros nos planteamos un tema de investigación sobre la seguridad social, a la cual en nuestro país, Colombia, todos tenemos derecho. Es muy diferente a basarnos en anuncios o documentos extranjeros como lo es, por ejemplo, en Estados Unidos, el cual es un país en el cual el sistema de seguridad es totalmente distinto. Sin embargo, se puede utilizar esta información para ampliar el tema de investigación. No quiere decir pues de que si el tema no nos sirve del todo, lo vamos a desechar. Simplemente podemos mirar cómo poder utilizar el tema que se esté tratando. También nos podemos encontrar pues con que ya existe una teoría completamente desarrollada. En este caso es cuando la revisión de la literatura revela que hay una teoría capaz de describir, explicar y predecir el planteamiento de estudio de una manera lógica y coherente. La mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esta teoría como la estructura misma, ya que dicha teoría es un conjunto de proporciones capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. En el caso, pues, como de llegar a encontrarnos con una teoría desarrollada, nuestro marco teórico consistiría en explicar la teoría, ya sea proposición por proposición o en forma cronológica para mostrar cómo va siendo su evolución. Se debe tener en cuenta que al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y que vincula de manera lógica los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e interpretarla, porque las partes que lo integren deben estar enlazadas y no debe brincarse, y no debe brincarse de una idea a otra. Un método para organizar y construir el marco teórico. Primero se debe extraer y recopilar la información de interés de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación. En este momento podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada. Sampere, Méndez y Credwell recomiendan el método de mapeo. Este consiste en la elaboración de un mapa conceptual para organizar y edificar el marco teórico. Además, Sampiere ha sugerido siempre otro, el cual es por medio de índices, vertebrado a partir de un índice general. Las referencias que deben utilizarse para el marco teórico depende del planteamiento del problema, el tipo de informe que estemos elaborando y el área en que nos situemos, además del presupuesto. Por tanto, no hay una respuesta exacta, ni mucho menos. Algunos autores sugieren un mínimo de 30 referencias. En una tesis de maestrías, 30 a 40. En una tesis de licenciatura, 25 o 35. En un artículo para revista científica, entre 40 y 60. O sea que no se tiene una claridad de qué tan extenso debe ser el marco teórico. Sin embargo, algunos autores tienen diferentes puntos de vista, tales como Creuel, el cual recomienda que el marco teórico de propuestas de tesis como licenciatura y maestría oscila entre 8 y 15 cuartillas estándares, en artículos para revistas científicas de 6 a 12. Y de este mismo modo, pues Sabine Bain considera una extensión aproximada de 10.000 palabras y desarrollar entre 4 y 5 apartados fundamentales.
A la hora de redactar el marco teórico se debe redactar su contenido, hilando párrafo y citando apropiadamente las referencias con un estilo editorial aceptado como APA. Esto pues fue todo. Muchísimas gracias.